Eran las 7:17 con 49 segundos cuando en algún lugar, 15 kilómetros bajo la desembocadura del río Balsas, las rocas que durante gran tiempo habían impedido la subducción de la placa de Cocos cedieron y se fracturaron. La energía liberada, equivalente a una explosión de 22.000 toneladas de dinamita, se dispersó en forma de ondas a 8 kilómetros por segundo. 2 minutos después, las vibraciones alcanzaron a una adormilada Ciudad de México, adormilada por lo temprano de la hora y adormilada por la falta de memoria y preparación. El sismo impactó al entonces Distrito Federal con una magnitud de 8.1. La fuerza del movimiento y las particularidades geológicas del suelo lacustre de la ciudad se combinaron en la tormenta perfecta para causar grandes daños. Se estima que 32.000 edificios colapsaron o quedaron dañados. En víctimas humanas no existe una cifra certera, pero los números rondan entre los 10.000 y los 30.000 muertos, y junto con la pérdida de vidas, una devastación económica sin precedentes. Pero también los daños de aquel 19 de septiembre de 1985 cambiaron la realidad mexicana. No solo la de su población, sino la de su gobierno, sus instituciones y la manera en la que miraremos los desastres en el futuro. En recuerdo a las víctimas y sus familias. Cada día nos presenta nuevos desafíos y también nuevas oportunidades para desarrollarnos mejor y más seguros. Este es un espacio para ti y para todos los profesionales comprometidos con la seguridad. Bienvenidos a Ten un Día Seguro, el podcast de quienes hacemos de la seguridad integral una forma de vida. Ten un Día Seguro es una producción original de Educa Safety. Comenzamos. Han pasado ya 40 años de aquel sismo, 4 décadas que nos han dejado lecciones profundas. Hoy vamos a revisarlas con el ojo crítico de quienes trabajamos en seguridad, protección civil e ingeniería. Muchos de los cambios, Sergio, fueron básicamente regulatorios, o digamos de los cambios más importantes inmediatos fueron regulatorios. Por ejemplo, en 1987, justo 2 años después de los sismos del 85, se reformó el reglamento de construcciones del Distrito Federal. Introdujo exigencias que marcaron un antes y un después de este reglamento. Entre ellas, por ejemplo, un diseño sísmico basado en espectros de respuesta. Es decir, ya no bastaban los cálculos estáticos, pero era muy importante empezar a introducir análisis dinámicos. Es decir, previo a esto el reglamento de construcciones solamente definía y regulaba las construcciones en una cuestión estática, como si nunca se movieran. Digo, además de los sismos, los edificios son afectados por el viento, por muchas cuestiones, incluso por las vibraciones de las vialidades, y este análisis dinámico fue incluido ya de forma regulatoria. También se reconoció que la amplificación sísmica varía drásticamente entre el suelo lacustre y el suelo firme. Es decir, tiene mucho que ver el tema de la mecánica de suelos, de definir en dónde estamos construyendo el edificio para determinar el tipo de seguridad estructural que se instala, que se define. Y se publicaron documentos específicos para el diseño de concreto, acero, cimentaciones profundas, que a la fecha siguen evolucionando estos principios, siguen saliendo normas técnicas y demás. Y fíjate que esto obligó a los proyectistas, de entrada, esto que dices es súper interesante, a pensar en que la ciudad no es una gran pieza, ¿no? Sino que tiene distintas zonas. Y también los hizo pensar ahora en redundancia estructural, en ductilidad y en la disipación de la energía en caso de un evento sísmico. Y bueno, la ingeniería entonces dejó de basarse solamente en la resistencia a los materiales y empezó a enfocarse en cuestiones como la forma en la que falla una estructura y la forma en la que una estructura debería de poder fallar, pero sin llegar al grado de colapsarse.
¿Qué es finalmente el concepto de una estructura sismoresistente? Una estructura sismoresistente no es aquella que no se daña con un sismo, es aquella que no colapsa, que protege los espacios donde la gente vive, donde la gente habita estos edificios, y el edificio no colapsa, da oportunidad a que la gente pueda después con calma salir, incluso si hay un daño muy grande, poder sacar sus pertenencias, y en algunos casos sí, hay que demoler el edificio porque ha generado un daño tan importante que ya no es habitable ese edificio o tendría que ser reparable. Entonces el concepto de una edificación sismo resistente es justamente esta, la que acabas bien de decir, la que falla pero no colapsa. Además de la modificación del reglamento de construcciones, en 1986, solo un año después de los sismos del 85, nació el Sistema Nacional de Protección, el famosísimo SINAPROC aquí en México. Por primera vez contamos con un marco institucional y legal para gestionar riesgo de desastre. Fíjate, lo interesante de esto es que eso implicó que ahora los planes de emergencia pasaron a ser un instrumento obligatorio en todos los niveles de gobierno. Y más importante aún, integraron en ese momento el concepto de riesgo sísmico para la planeación urbana y de la infraestructura crítica, que va desde los hospitales hasta los sistemas de transporte. Y el SINAPROC además no nada más se centró en sismos, sino se fue en cualquier tipo de amenaza que puede generar un desastre en territorio nacional. Entonces están involucrados cualquier otro, huracanes, cualquier otro evento que puede llegar a generar este tipo de daños. Muy interesante cómo un evento muy importante sísmico generó un fundamento jurídico e institucional para organizar la reducción de riesgo de desastre. Un cambio clave fue la creación de protocolos interinstitucionales, rutas de evacuación, centros de mando, coordinación de recursos en todos los niveles de gobierno y en todos los niveles de la sociedad. La improvisación que tuvimos en el 85 dio paso a una sistematización. Y bueno, los daños que sufrimos no solo implicaron reconstruir la ciudad, sino repensar la forma en que las construcciones se iban a llevar a cabo en aquel entonces Distrito Federal. El reconocimiento del riesgo diferencial por zonas nos permitió generar una zonificación sísmica de la Ciudad de México, que está vigente aún ahora, y esto permitió dividir la ciudad en 3 tipos de suelo: el suelo duro, el suelo de transición y la zona lacustre. Y en cada una de esas zonas hay un coeficiente de diseño que será diferente y que habrá que aplicar a cada una de las construcciones que se realicen en ese lugar, ¿no? Además se promovió la instrumentación sísmica. Se instalaron más acelerógrafos en la Ciudad de México, lo que permitió crear registros precisos de los movimientos reales para afinar los códigos de construcción. Se puede determinar y se puede medir ya los desplazamientos del terreno, las vibraciones, las frecuencias que se tienen, y con esto alimentar una base de datos que sirve para hacer diseño de estructuras sismoresistentes en la Ciudad de México. Oye, José Luis, pero no menos importante que todo esto fue el desarrollo de criterios que permitían el reforzamiento estructural de los edificios existentes. El 85 nos dejó claro que muchos inmuebles no se dañaron en su totalidad, o sea, sí hubo daños y sobrevivieron de esa manera, pero era tan vital construir con normas nuevas los edificios que se iban a armar después, como reforzar los que se dañaron para que fueran construcciones seguras, ¿no? Y adicionalmente creo que una de las acciones que es pero fundamental para el Sistema Nacional de Protección Civil fue la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres el 20 de septiembre de 1988, es decir, mañana se cumple un aniversario más del CENAPRED. Y el 6 de octubre, quiero comentarles, el 6 de octubre tendremos en el programa la presencia del ingeniero Enrique Guevara, quien es director del CENAPRED, y nos platicará, entre otras cosas, de esto. Va a ser un capítulo muy interesante. Es además de un amigo muy ameno para conversar con él. Es una montaña, es una enciclopedia de conocimiento que bueno, nos va a aportar un gran conocimiento a tener un día seguro. Fue una grabación increíblemente divertida porque nos dio mucho material, y su conocimiento, como dices, es vasto, no nada más de esto, sino de muchísimas otras cosas. Creo que fue un evento muy interesante la grabación con él. Y es nuestro invitado especial de la temporada 1, y nuestro invitado especial de la temporada 2, estemos pendientes, es el ingeniero Padilla, que es el director del sistema de alerta sísmica, que es desde mi punto de vista, la gran herencia del sismo del 85, la creación
de la alerta sísmica mexicana, el SASMEC, que es primera en el mundo. La primera vez que se desarrolló una alerta temprana para sismos fue en la Ciudad de México. Fue una idea sencilla, pero de gran impacto por su extraordinario valor técnico. Sensores en la costa detectan ondas primarias y emiten la alerta con anticipación, originalmente solamente para el Valle de México y ha crecido para el resto del país. Oye, José Luis, y siempre hablamos de nuestra edad. Las personas jóvenes que nos escuchen ahora dan por sentado la existencia del sistema de alertamiento sísmico, pero en el 85 esto no existía. El temblor fue una sorpresa completa y absoluta, ¿no? Y hoy esta herramienta pues nos permite tener una visión muy diferente de un evento de este tipo, ¿no? El lapso que nos da, porque lo que ocurre es que nos notifica con cierto tiempo de anticipación, que es variable y ya nos platicará el ingeniero el detalle de esto, pero este lapso nos permite contar con un tiempo realmente importante para poder protegernos y prepararnos para un posible impacto. La combinación de todos esos eventos, el SINAPROC, el mismo SENAPRED, el sistema de alerta sísmica, cuando se va a la sociedad, cuando se derrama este alcance de cambios hacia la sociedad, es cuando tiene un eco muy importante, y parte de ello son los simulacros nacionales. Es otro gran aprendizaje de los sismos del 85. Inicialmente cada 19 de septiembre se recordaba, además de ceremonias luctuosas y demás, se recordaba con un ejercicio a nivel nacional que es los sismos, los simulacros nacionales. Ahora ya también se hacen en otras fechas, pero tradicionalmente se hacen el 19 de septiembre. En unas horas va a ser el simulacro nacional, pensando que este episodio justamente sale el 19 de septiembre. Y bueno, invitamos a la gente a que participe de manera seria en el simulacro para que pues, sea un ejercicio que tenga alguna utilidad, ¿no? Y fíjate que es interesante tomar en cuenta que la ingeniería sísmica se convirtió en una referencia nacional, nuestra ingeniería sísmica mexicana. Y se logró el desarrollo de modelos computacionales que integraban la geología local, algo que fue vanguardia en los 80s y 90s. Además, la creación de bases de datos de daños estructurales permitió correlaciones de tiempos y fallas con diseños y materiales. Es decir, hay una base de datos muy importante que está definiendo los daños estructurales, los tiempos, los espacios, las ubicaciones geográficas dentro de las ciudades, y hoy estos registros siguen siendo insumo para la investigación y la práctica profesional, especialmente la estructural. Además de que si la gente busca puede encontrar esa información en internet, y es para uso libre, no solo de la universidad, sino de quien quiera consultarlo. Es correcto, sí. A eso agrégale la cooperación técnica que tuvimos con países como Japón y Estados Unidos, lo que nos llevó a intercambiar acelerógrafos, software de modelación y también a tener una mejor capacitación de ingenieros en análisis no lineal de estructuras. Como si fuera poco todo lo que el sismo del 85 trajo internamente al país, también aportó al mundo cuestiones muy importantes. Fue un punto de inflexión global. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, lo tomó como un estudio, como un caso para implementar el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales en los 90. Así se llamó este decenio, y uno de los casos que impulsó este decenio fue justamente los sismos del 85. Aquí habrá que aclarar que, bueno, así se llamaba en ese momento. Hoy el concepto de desastres naturales está fuera de lo que vivimos y en lo que trabajamos. Ya no se habla de desastres naturales, pero en ese momento pues se hablaba de ese término tal cual, ¿no? Claro, y este decenio fue en los 90, y hay que recordar que Andrew Murray, el libro muy importante que existe para nosotros, que se llama Los desastres no son naturales, lo publicó por primera vez en el 91. Es decir, el decenio fue previo a esto, la definición del decenio fue previo a esto. Oye, pues finalmente este evento permitió que conceptos como la resiliencia urbana, la gestión integral de riesgo y la reducción de desastre, que ahora los escuchamos con mucha frecuencia, se convirtieran en una política pública en todo el mundo. Yo creo que el aporte final global con una gran calidad de valor y fuerza es cambiar el nombre de la materia de protección civil a gestión integral del riesgo de protección civil. Si tiene un entendimiento bien diferente, porque vamos a gestionar el riesgo. Esto tiene que ver, por supuesto, con la reducción del riesgo de desastre, no nada más con la parte de la atención al momento de la emergencia.
que finalmente es algo de lo que hemos estado hablando en todos los episodios del podcast de una u otra manera, centrarnos en la prevención, no en la reacción, sino estar preparados desde antes. Y sin duda lo mejor sería que nunca suceda nada. Al ser un trabajo tan importante de carácter preventivo, que no suceda nada como lo que sucedió hoy hace 40 años. El sismo del 85 nos enseñó una gran cantidad de lecciones. Por ejemplo, la vulnerabilidad humana es tan peligrosa como el propio fenómeno natural. Sí, nos queda clarísimo que no es nada más el fenómeno natural, no solamente es la amenaza, tiene que ver la vulnerabilidad en una proporción enorme. Las lecciones aprendidas de aquel evento transformaron la normatividad, la ingeniería, la gestión del riesgo en México y muchas cuestiones más. Se convirtieron en referencia internacional incluso para entender que la prevención no es opcional, es esencial. Y el 19 de septiembre de 2017, 32 años después, otro terremoto sacudió al país. Y el contraste en este caso fue evidente porque se vio que había mejores protocolos de respuesta, la ciudadanía estaba más entrenada, las brigadas de voluntarios se coordinaron de una mejor manera y múltiples vidas se salvaron gracias a la alerta temprana. Y por si no fuera poco, 5 años después, en el 2022, volvimos a tener un evento de menor escala, pero en donde poco a poco se ve que vamos aprendiendo. Es un camino largo, es un camino lento, es un camino que estamos involucrados millones, literal millones de personas, entonces bueno, pues es un trabajo muy grande. También se revelaron nuevos retos, riesgos en escuelas, algunas poblaciones vulnerables o sensibles, vulnerabilidad en edificios construidos sin apego a normas que sigue sucediendo, la necesidad de que la cultura de prevención no se relaje con el tiempo. Todo esto hay que fortalecerlo, es lo que no debemos olvidar. Y es importante que aprendamos de estos eventos, porque si no, tristemente son muertes y situaciones que no tienen un valor final. Y habrá que honrar a estas víctimas precisamente aprendiendo y tomando las lecciones aprendidas para mejorar la resiliencia de la población, para disminuir su vulnerabilidad, ¿no? Y para los profesionales de la seguridad integral, la enseñanza fue muy clara. El riesgo sísmico no se puede eliminar, pero sí se puede gestionar. La anticipación, la redundancia y la preparación constante con todo lo que ello implica serán claves. La Tierra seguirá temblando, no lo olvidemos. La Tierra seguirá temblando. Siempre vivimos en un planeta vivo, pero de nosotros depende que los sismos no se conviertan en desastres. Ten un día seguro es una producción original de Educa Safety. Locución: José Luis Covarrubias y Sergio San Martín Faur. Dirección y producción ejecutiva: Daniel de la Torre. Cortinillas y cápsulas: Paula Ugalde. Edición: Gina Dávila. Coordinación de invitados: Graciela Zapata y Daniel de la Torre. Grabado en Chipotle Records, Ciudad de México. Aquí se habla con libertad. Las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de cada uno de ellos y no necesariamente representan la visión de Educa Safety. Tenundiaseguro.com. Todos los derechos reservados.